Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Mujeres que Mueven el Mundo, una producción de distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el Programa de Género de la Secretaría de Extensión y el CEPA, el Centro de Producción y Promoción Audiovisual de la Prosecretaría de Comunicación, junto a los servicios de televisión y radio universitarios. Hoy vamos a convocar para charlar con nosotras a Alejandra Pérez Scalzi, que ella es abogada, especialista en economía y familia. Con ella vamos a conversar sobre toda su experiencia militante. A ella la encontramos en la Biblioteca Alfonsín Storni, allá cerca de Portal de Piedra, y posteriormente también generando distintos espacios de formación en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, formando a estos nuevos feminismos que hoy comienzan a discutir los marcos jurídicos, que empiezan a aportar en estas discusiones que nos trae este movimiento en el nuevo mundo, en el mundo de las mujeres. Por eso vamos a conversar con ella. A esta charla les estamos invitando. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado. Porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar. Aprender a respetar, nada aquí nos pertenece. Todo lo que nace crece, no trates de conquistar. No hay por qué domesticar. Un gran placer tenerte acá, Alejandra. Bienvenida, un placer, la verdad, que Hola. contemos con tu palabra. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, una experiencia amplísima, generando espacios, seminarios, diplomaturas. Vamos a hablar de todo eso, pero viste que nuestra consigna siempre en el feminismo es que lo personal es político. Entonces, desde ese ámbito de lo personal queremos empezar a rastrear estas raíces de lo que venís haciendo. Entonces, preguntarte inicialmente tus orígenes, dónde naciste, cómo fue tu familia. Bueno, yo soy una chica de Argüello. Mis viejos son de Argüello. De Argüello. Yo vivo en Argüello y ahí tengo mi familia, o sea, seguimos en Argüello. Claro. Mis orígenes tienen que ver con formación católica. Iba a una escuela católica, Claret, y en algún punto desde ahí empieza esta cosa de trabajar con más gentes, ¿no? No sé, desde chica me acuerdo haciendo un montón de actividades como brigadista para cortar la calle, armando campaña y donación, que en esos años eran como para los chicos de África, era juntando cosas para llevar al África que supuestamente no tenía comida. Nunca supe bien cómo, si esas cosas a dónde iban o no iban, qué sé yo. Pero digo, porque sí, no era me época de identifico. centros de estudiantes, claramente. No, por supuesto que no había nada de eso y la solidaridad se parecía bastante a la caridad, digamos, ¿no? Era ese marco. Pero sí me acuerdo desde muy chica teniendo, no sé si preocupaciones, pero sí actividades que tenían que ver con el colectivo. Con una sensibilidad hacia lo social. Sí, con ganas de aportar por ahí. Y creo que también tiene que ver con esta cosa como de las soledades como contrapartida, ¿no? O sea, decir, a ver, quiero otras cosas para que no pasen estas cosas que me están pasando. Digo, como buscarle otra vuelta a la que en ese momento pensaba, no había tele como hay ahora, no había nada. O sea, un teléfono público que daba a uno encontraba... Argüello era el campo. Argüello era el campo y yo siempre cuento que, uno tenía que ir a esperar el ómnibus pasaba una vez por hora, entonces tomaba el ómnibus, viajaba 20 minutos para bajarse en un teléfono público que a lo mejor no andaba. No tenía fichas. Claro, o sea, era toda una cosa así, en donde la comunicación era totalmente distinta. Por lo tanto, me parece que esas actividades muy chiquitas que uno tenía en algún lugar eran una forma de comunicarse también con otra gente. O sea, no solamente representaban esta idea de la caridad, la donación, el hacer, sino también de conocer otros mundos, de participar con otra gente de cosas que hacía. Me acuerdo así, como de muy chica haciendo cosas macro, que serían. Y con otros y otras. Con otros y otras, que eso sí. También se empieza a visibilizar en estos objetos que muchas veces nos parece que de alguna manera le ponen también imagen a este relato, por eso les pedimos que nos acompañen con algunos objetos, libros, fotos. ¿Qué nos puedes contar de eso? Cuando me pidieron para hacer esto, a ver qué fotos representativas, me apareció como el ejercicio de pensar, a ver,
¿cuántas cosas hay representativas en la vida de uno? Y hay un montón, ¿no? En la vida de uno. ¿Sí? Pero pensándolo en esto y ajustándose a este espacio del género, pensaba que, bueno, digo que desde que me recibí, siempre tuve también la idea de no trabajar en un estudio, no, a pesar de haber tenido distintos trabajos en distintos lugares, siempre tuve la idea como de trabajar de otra manera que no sabía cómo. Digo, porque también pensar en el derecho es pensar cómo por fuera de lo que se muestra en el derecho abogada, que uno debe ser, claro. Tribunales. Ser abogada, hacer tribunales, no sé, llevar cuestiones de familia, claro, ponerse un trajecito, cómo hacer. Y bueno, ahí en esas fotos un poco venía como relatado así como en una secuencia, una historia, que es, bueno, que yo empecé haciendo asesoramiento legal gratuito, digamos, y a partir de eso se fueron definiendo un poco. ¿En dónde, Ale? Empecé en el Vagón, en Villa Cornu. Y empecé también así por una cosa muy casual, que es hablar con un amigo que era médico en el lugar y que le dije, yo quiero hacer otra cosa. Y bueno, y él me dijo, pero hay mucha gente que necesita otra cosa, necesita otras abogadas. Y empecé haciendo asesoramiento legal ahí y bueno, al poco tiempo ya atendía bajo un árbol porque la gente era más que la que el centro comunitario podía recibir. Entonces, bueno, no tenía lugar en el centro comunitario, pasamos un árbol y así fue. Digamos, como en esto de pensar en los grupos, en más gente que la de un estudio jurídico. Y hay otros recorridos ahí, sí, ¿no? Libro, ahí pasa después. María. Sí, o en las mismas fotos, ¿no? Pensar esto de los grupos de mujeres que primero nos juntamos para trabajar problemas comunes de las mujeres que eran, por ejemplo, cómo iban sus hijos a la escuela o qué hacían, digamos, hasta después empezar a trabajar con grupos de mujeres sobre temáticas de género. Pero bueno, hubo que recorrer bastante para llegar también al género, ¿no? Recién a mediados del 2000 yo llego al género. 2005, 2006. Y ahí sí es determinante Ana María Fernández porque yo tenía una gran dificultad para encontrarle la vuelta al derecho y al género. Porque a su vez yo tengo una particularidad, es que me pego más a la economía. Mi problema es la distribución. Entonces en esa distribución, bueno, encuentro esta autora que habla de cómo se distribuye de antemano en el sistema los bienes y los afectos entre hombres y mujeres. Bueno, de esa manera empiezo como pensar. Los derechos económicos quizás, por ahí por afuera de los ámbitos formales, pero finalmente llega este momento en donde vos volvés de alguna manera a la facultad y volvés a preguntarte dentro de ese espacio qué hacer. Quiero que nos remontemos, después vamos a hablar bien de todo ese recorrido de seminarios y de diplomaturas, pero me parece que por ahí retrotraernos a lo que era en ese momento, cuando vos a lo mejor te juntás con otras, contanos cómo era ese momento empezar a pensar desde los claustros esta perspectiva. En la facultad, sí, ¿cómo lo empezamos a pensar? Lo empezamos a pensar un poco con Jacqueline Basallo en el 2000. Entrevistada de este programa. Sí, totalmente. Y Jacqueline trabajaba en historias de mujeres y yo trabajaba en economía, digamos, ella estaba en la cátedra de historia y yo en economía. Nos juntamos y nos ponemos a hacer una investigación sobre ciudadanía, pero en base a la historia de las mujeres bueno, y se nos ocurre hacer una investigación y después esa investigación toma como, no sé, el formato más de entrevistas a mujeres, qué sé yo, indagábamos, buscábamos cómo hacer con otras más, como María de los Ángeles Bonzano, Carmen Colazo, con otras compañeras que también veíamos de esa facultad, decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para escuchar las voces de las mujeres? Esa investigación fue determinante, aunque fue muy chiquitita y estuvimos 2 años trabajando en eso, fue determinante porque nosotros pensábamos, lo que pensaban las mujeres sobre su ciudadanía no era. Y ahí empezábamos a tener las voces de las mujeres, digo, desde el proceso histórico hasta lo que necesitábamos. ¿Cuáles eran, digamos, en esa investigación puntualmente terminamos como con la idea de que las mujeres asociaban su ciudadanía al pago de impuestos? Ajá. Se consideraban ciudadanas en tanto y en cuanto podían pagar los impuestos y el municipio las tenía como en línea, en orden o lo que sea, año 2003. Y eso va a definir también la necesidad de otros espacios porque en algún punto cuando nos encontramos con esto, también nos ponemos a pensar que necesitamos una estrategia mayor. Nos damos cuenta que bueno, lo que nosotros pensábamos estaba muy lejos de lo que había en territorio. Eso es como, digamos, una cosa que nos dispara. ¿Y qué deciden hacer? Y de ahí empezamos como a buscar el formato,
por primera vez en la Facultad de Derecho decimos, bueno, digo, esto Creemos fue una determinante, cátedra. porque claro, porque decíamos, bueno, no podemos 5 abogadas, 6 abogadas, 7 abogadas, por más que atendamos en la calle, por más que tratemos de hacer seminarios, bueno, ¿cómo hacemos? Busquemos un formato más institucional. Y ahí aparece la primera opcional, que es la de Historia y Economía, que en realidad es economía. No, en ningún lugar decía Mujeres, género, no, sí decía Ah. mujeres, porque decía Economía y Mujeres en la Historia. Ajá. Y en realidad no nos preocupaban mucho las demás atrás, sino que tratábamos de darle una historicidad a las mujeres de este tiempo. Claro. Con ese formato lo veíamos, y así arranca la primera materia opcional que tenemos, que fue una experiencia lindísima, digamos. Ahí hemos hablado otras veces de que, así como Simone de Beauvoir nos decía que mujer no se nace, sino que se hace, también nos fuimos haciendo en ese camino feministas, que no se nace. Pero vamos a hablar de eso en el próximo bloque, que nos quedan varios temas todavía para profundizar. Gracias. Conversábamos sobre cómo se fueron incluyendo, cómo ustedes promovieron la inclusión, la creación de estos espacios en la universidad, y me gustaría sí una reflexión sobre cómo, pese a que había algunos avances, me parece que todavía nos quedan algunas deudas, ¿no?, como universidad respecto a estas temáticas. ¿Qué me podés decir? Ay, y sí, pero vos venías de afuera de la universidad, pero como docente permanecés ahí. ¿Qué percibís? ¿Qué percibo? Que nos falta un montón. Que me encantaría que falte mucho menos, pero también, bueno, no sé si tiene que ver con lo que una piensa y hace, y qué sé yo, con el formato ideológico, pero como esta distinción entre el marco normativo, digamos, y lo que vemos como posibilidades que generan las nuevas leyes, inclusive las aproximaciones que hacemos a las leyes y la efectividad de eso, ¿no? O sea, como que por un lado parecería ser que estamos, para mí, en esta falsa igualdad, digamos, pensando que, bueno, ya estamos, todas, todos y todes participamos de lo mismo, somos reconocidas y reconocidos, pero me parece que hay un montón de cosas para hacer y que tienen que ver con la praxis, ¿no? Y en la universidad específicamente, el lugar de las mujeres, el lugar de estos temas. Y en la universidad me parece que queda claro en los lugares decisorios, digamos, cuántas mujeres faltan, digamos, que también tenemos claro que el cuerpo de las mujeres no garantiza en sí mismo que estando mujeres solo no lo logramos, sino que esas mujeres deben estar empoderadas y tener claro qué significa la negociación en estos términos, digamos, pero tenemos un montón de limitaciones que siguen estando desde con la maternidad de las mujeres, el cuidado, la cantidad de alumnas que hay con responsabilidades que tienen que ver con responsabilidades en su casa y que por supuesto no son para nada reconocidas, con un montón de cuestiones y de prácticas discriminatorias también del cuerpo de profesores y profesoras, ¿no?, con relación a las mujeres y a los varones, y que, bueno, de eso nadie habla. Bueno, solo sí ha hablado el protocolo, ¿no? Nuestro protocolo y las actividades que tenemos, pero bueno, creo que hay un camino largo todavía por andar. Nos parecía que era una reflexión que, a propósito de los 100 años de la reforma universitaria, es una pregunta que también corresponde, ¿no? Y que invitamos también a algunas mujeres, mujeres cotidianas, mujeres de distintos lugares, a que pensemos juntas sobre el acceso al derecho a la educación y la relación de las mujeres con la universidad. Gracias. Te invito a que compartamos algunos de estos testimonios. Bueno, en mi familia las mujeres no han tenido vínculo con la universidad, pensando en las generaciones anteriores a mí. Mi madre, mis tías, mi abuela no fueron a la universidad, apenas concluyeron los estudios primarios. Solamente yo y una prima accedimos a estudios universitarios. Respecto de las deudas que la universidad tendría con las mujeres, creo que tiene muchas, a pesar de que reconozco muchas cosas que se hacen. Creo que le falta a la universidad incluir a las mujeres y sobre todo de los sectores sociales más desfavorecidos.
Creo que en ese sentido la universidad funciona solamente para la clase media y media alta, en realidad, aunque con el financiamiento de todas las clases sociales, incluidas las más desfavorecidas. Y en ese sentido me parece que sí hay un deber, una falta de la universidad. Y respecto de promover los derechos y defender los derechos de las mujeres, también me parece que la universidad tendría una deuda, porque si bien hay muchas cosas que se hacen y yo las puedo ver y reconocer, solo para algunos sectores sociales. Creo que sigue la deuda para los sectores sociales más desfavorecidos. Mi nombre es Andrea Montegroso, soy egresada de la Universidad Pública, de la Universidad Nacional de Córdoba, soy profesora de Historia. La vinculación de mi familia con la universidad es que he sido la primer miembro tanto de la familia egresada de la universidad y que accedió al secundario completo. Mi madre llegó al nivel primario, mi padre también al nivel primario, y de mis 3 hermanos soy la única egresada de la universidad. Luego mis 2 sobrinas mujeres han sido egresadas de la Universidad Nacional y de la Universidad Provincial. Considero que se dificulta para las mujeres en el caso de mujeres trabajadoras y madres poder conciliar maternidad con estudios universitarios y el mundo laboral. En muchos casos todavía nuestra generación somos las primeras mujeres de la familia egresadas, ¿no? En Derecho ocurre algo particular, ¿no? ¿En la facultad? En Derecho ocurre, bueno, sí, yo también soy la primera egresada de la familia y en eso, digo, de familia metalúrgica, o sea, con todo ese tinte. Y también, digo, cuando era estudiante pertenecía a una universidad que tal vez tenía que ver más con hijos de trabajadoras y trabajadoras, ¿no? En Derecho hoy esa no es la realidad. La mayor parte de los chicos no pertenecen a familias de trabajadores y trabajadoras con escasos recursos, sino que pertenecen a familias bueno, con más posibilidades de mandar sus hijos a la universidad, sus hijos y sus hijas. Y en el caso de Derecho, en estos momentos son más las mujeres que los varones. Y con una también con una actitud más activa ante el estudio y las exigencias que se dan, ¿no? Seguro. Este recorrido que ustedes hicieron dentro de la facultad, me gustaría que detallaras un poco cómo fueron ampliando esos espacios y cómo también este estudiantado que estás describiendo se encuentra con la propuesta. Al principio, bueno, partimos de esta cátedra, la de Historia y de Economía, y desde ahí hacíamos la alianza y estuvimos 3 o 4 años cuando pudimos, lo que yo creo que fue una cosa muy buena, digamos, poder aliarnos con profesores de la cátedra de Familia. Nosotros en nuestra facultad, como en todos los lugares, digamos, hay cuestiones que tienen buena prensa. Por ejemplo, familia, derecho de familia, digamos, porque bueno, también para los estudiantes esta cosa de pensar en las cátedras codificadas, los civiles o los penales, son como mejores cátedras, no sé, más jerarquizadas. Entonces, hacer una alianza con ellos y ampliar para poder pensar en una nueva opcional que fuera Géneros, Economía y Derechos. Entonces, las cátedras de familia nutrieron también a las opcionales de nuevos alumnos y alumnas que venían también discutiendo las cuestiones del derecho de familia. Te quiero preguntar el año, porque me parece que es importante. Nosotros también. estábamos en el 2006-2008, ahí configuramos este nuevo... Que también se produce una serie de legislaciones y de modificaciones en las jurisprudencias, las leyes. Todo eso colaboró, pero para nosotros, digo, también como para tener en cuenta que las cátedras, las opcionales de género, lo que ponen énfasis es en la praxis. De hecho, terminan con un trabajo práctico que individualmente tiene que presentar cada alumno o cada alumna, de aplicación en un lugar. Entonces, para nosotras la idea es la ruptura con los espacios, ¿no? Los espacios de la misma facultad. Entonces, de repente es poder pensar en estrategias que ponen en cuestión ese derecho que al principio parece no cuestionable, porque nosotros participamos de una facultad en donde la verdad no se cuestiona, digamos, y la verdad deviene del código. Claro.
Entonces tenemos una primera verdad absoluta, que es esta de pensar, como dice la ley, que todos somos iguales ante la ley. Entonces nuestro punto de partida es ese: todos y todas no somos iguales ante la ley. Entonces, eso bueno, es lo que da esta dinámica distinta a estos espacios, ¿no? Que primero fue economía e historia, historias de mujeres, después géneros, derechos y economía, digamos, porque también intentamos que quede claro que esta desigualdad, que el derecho no toma como tal, tiene una alta incidencia en lo económico, y sí, digamos, la base donde estamos mirando esto es que la fuerza de las mujeres debe, en algún punto, debe tomar como punto de partida su propia autonomía económica. O sea, el ejercicio de ruptura, el poner en cuestión, requiere sí o sí de la autonomía económica de las mujeres. Por eso también la distribución es un punto a trabajar y a poner en crisis todo el tiempo. Porque de lo contrario, si no estamos como siempre en la idea de que este derecho, si lo seguimos modificando, lo logramos. Bueno, nosotros decimos, bueno, sí, pero como estamos ahí adentro sabemos que hay leyes, que se hacen cosas, pero bueno, tenemos que estar nosotras fortalecidas como para poder generar esos nuevos espacios. Claro, algo, digamos, una pregunta que interpela directamente a las subjetividades, que es algo que ustedes incorporan también, ¿no? En estos espacios de formación académica, también está la experiencia militante y la subjetividad puesta atravesando los contenidos, ¿no? En este devenir de las opcionales en los últimos años, o sea, en estos 10 últimos años, estamos trabajando en las opcionales con Silvia Corbalán, que es otra abogada, con Ceci Cortés, que es una psicóloga social, y en realidad el formato a fortalecer fue ese, digamos, o sea, esto no se construye solo desde las nuevas leyes, los aportes teóricos, sino que tiene que ver con lo que uno va sintiendo y va queriendo, ¿no? Y eso tiene una fuerza que se suma a la trayectoria y a las ideas que venimos poniendo en práctica en todos los escenarios de nuestra vida, ¿no? O sea, no solamente en los trabajos que hacemos por afuera de la facu, de extensión, de investigación, de militancia, sino también en cómo nos comunicamos con, en esas aulas, donde se generan cosas que son distintas a las otras aulas. Digamos, esta cosa también de pensar desde una militancia, que la militancia también se construye en cada lugar en donde estamos y en una alianza con los que sabemos van a ser, quienes van a comunicar esto en otros espacios. Y es muy notable, yo tengo que contarlo, que cuando podemos percibir estos movimientos, estas apariciones masivas de las discusiones, de las marchas, de estos feminismos jóvenes, es muy conmovedor ver cómo muchas de estas jóvenes militantes hoy reconocen esa formación, reconocen en esta cátedra y en ustedes personalmente la posibilidad de haberse preguntado cosas. Supongo que para ustedes también será muy conmovedor. Sí, o sea, paso del llanto a la alegría, esta cosa así como decir, ay, lo vamos logrando. Esto de pensarnos en el tiempo y pensar en que en 20 años hemos logrado generar esos espacios, verlos en acción, porque digo, claramente son mayoría las mujeres, ¿no? Pero también tenemos un montón de varones aliados que han entendido cómo era la cosa y en qué estábamos necesitándolos de otra manera. Fuerte. Bueno, un contexto que nos deja seguramente muchos desafíos, pero que también nos parece que ha tenido grandes avances. Te tenemos que despedir, siempre nos queda corto el programa, en este caso muy especialmente el agradecimiento por el cariño, por tanto tiempo recorrido, y nos despedimos. Por tantos lugares juntas. Tantos lugares de seguir encontrándonos. Nos despedimos hasta una próxima edición de Mujeres que Mueven el Mundo. Muchas gracias. Soy Amanda la que manda, soy Amanda la que manda en tu corazón. Soy la dueña de tu vida, de tu noche, de tu día, tengo el control. Soy Amanda la